Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias Primer Libro de los Reyes, capítulo 21. Primer Libro de los Reyes, capítulo 21, por favor. Voy a leer en voz alta, sígame con la mirada o preste mucha atención. Primero de Reyes, capítulo 21. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Leo. Y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Imagínense la escena, un palacio, el rey en su palacio, y a un lado hay un campo de siembra, y ahí en el campo hay un viñedo. No le pertenece al rey, es propiedad de otro hombre. Versículo 2. Y Acab habló a Nabot. El rey es Acab, Nabot es el dueño del viñedo, diciendo: dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y yo te haré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab: no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Explico el contexto. El rey Acab es muy malvado, es uno de los peores que han habido. Si ustedes quieren irse al final del capítulo para que se den una idea, versículo 25. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, es decir, los paganos, a los que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Acab era muy malo, era famoso por sus maldades. La palabra es infame. Era infame ese hombre. En el país de Israel, los israelitas reciben la tierra como herencia. Cuando el Señor le regaló al país de Israel la tierra prometida, se partió en parcelas y a cada familia le tocó su parte. De modo que la tierra es muy importante para cada familia israelita. ¿Comprende? Literalmente es la herencia. Así que Nabot está en todo su derecho no querer venderla. Y tiene buenas razones para no tener ganas de venderla a un impío como Acab. ¿Captan el punto? Sigo leyendo. Estoy en Primero de Reyes 21, versículo 4. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Pues dijo: no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Dicho en otras palabras, hizo su berrinche el rey, ¿verdad? Hoy no ceno, mala cara, y se fue a dormir temprano. Dice el 5, pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió: porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? Como diciéndole: bueno, ¿quién es el rey aquí? ¿Qué no mandas? Eso es lo que le está diciendo ella. Prosigo leyendo, versículo 7. Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. En otras palabras, levántate a cenar. Ponte contento, yo te lo voy a conseguir. ¿Qué esposa, verdad? La esposa que todos quisieran. Sigo leyendo. 8. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello, y envió las cartas a los ancianos y a los pobres que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas diciendo: proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentad a los dos hombres malvados delante de él que testifiquen contra él diciendo:
Tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. ¿Qué les parece? 11. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella había enviado. ¿Qué estamos viendo aquí? Que los que deberían de defender el derecho e impartir justicia fueron los ejecutores de una gran injusticia. ¿Observan eso? Eso no solo pasa en las calles de México o de Guatemala o en la Mara Salvatrucha o en cualquier otro país de América Latina, de África, de cualquier país menos aventajado que Estados Unidos, o en Estados Unidos. Pasó desde los tiempos bíblicos cantidad de injusticias en el pueblo de Dios. Sigo leyendo. Versículo 12, proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo, es decir, en juicio. Entonces entraron los dos hombres malvados y se sentaron delante de él, y los dos hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Como en las cortes de California, ¿no? O de Estados Unidos. El pueblo contra... Y trajeron a los fiscales en el juicio, acusaron a un hombre inocente y lo condenaron y lo ejecutaron. 14. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab: levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a darte por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. Mi rey, ahí está su regalo. 16. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. ¿Qué le parece esa historia? ¿Conoce usted a alguien que es una persona declaradamente mala, que se ha salido con la suya? Esta historia es el pan de cada día en muchos lugares del mundo. Los escenarios son infinitos. Yo podría pasarme una hora contándoles historias así, historias diferentes, pero de fondo es la misma historia, donde un impío, un malvado, sale ganador y el inocente sufre una injusticia y es despojado, es lastimado, es víctima de mentiras, despojos y hasta asesinatos. Cada una de esas historias, tanto las que encontramos en la Biblia como las que escuchamos a nuestro alrededor, nos deja perplejos. Nos deja con esta pregunta en la mente: ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué prosperan los malvados? Mientras los justos sufren, los malvados prosperan y Dios parece guardar silencio. ¿Nunca has pensado eso? ¿Nunca has oído algo así? Esta es la última enseñanza que daré dentro de una serie que titulé ¿Por qué sufren los justos en el mundo de un Dios bueno y todopoderoso? En el primer sermón de esta serie respondimos a la pregunta ¿por qué sufren los justos? Y la respuesta que encontramos en el libro de Job fue que en última instancia, los justos sufren porque Dios en su soberanía lo permite por razones que no entendemos. Porque Dios es soberano y no entendemos a veces sus propósitos grandes e infinitos. En la segunda enseñanza de esta serie respondimos a la pregunta ¿cómo lidiamos con eso los creyentes? ¿Cómo lidiamos cuando nos toca el sufrir?
siendo inocentes. Y la respuesta que yo di en esa enseñanza, que fue la de la semana pasada, fue: nosotros soportamos eso recordando que Dios es bueno, ha sido bueno y siempre lo será. Así, entre otras cosas. Hoy vamos a contestar a la pregunta: ¿por qué prosperan los malvados mientras los justos sufren y Dios parece guardar silencio? ¿Están listos? Muy bien. Como ustedes saben, es mi costumbre enseñar libros de la Biblia capítulo por capítulo, pero este es un paréntesis que hicimos porque el Señor puso en mi corazón hablar de este tema, del sufrimiento. Y este va a ser el último de esta serie. Así que, ¿por qué prosperan los malvados mientras los justos sufren y Dios parece guardar silencio? El hecho de que los impíos prosperan no es nuevo. No es nuevo. Digo, es una cosa que oye uno muy seguido. A veces ni ganas dan ya de prender las noticias, porque eso parece ser el estándar de cada una de ellas. Bueno, en temporadas son las enfermedades como ahorita, ¿verdad? Pero no es nuevo descubrir que hay gente malvada que parece prosperar, mientras otros que son justos sufren. ¿Y por qué Dios lo permite? Noticiero tras noticiero, plática tras plática, sale esto una y otra vez. Pero esto ha sido así desde el principio. Cuando tomamos la Biblia y abrimos sus páginas, desde la primera historia, vemos que también hay muchos ejemplos en el récord bíblico de hombres que fueron malvados, que hicieron grandes injusticias y que parecieron prosperar por mucho tiempo. Les voy a recordar algunos de esos ejemplos. Empieza la historia de Adán y Eva, y pronto después de que son echados del jardín, su hijo Caín, ¿recuerdan? Levanta su mano contra su hermano Abel y lo mata. Y lo chocante de la historia es que la lees y ves que Caín parece salirse con la suya, porque Dios no lo castiga, ¿verdad que no? Simplemente se va por allá y empieza una ciudad, y la ciudad prospera y crece mucho. Y por generaciones la maldad se multiplica hasta llegar al tiempo de la Torre de Babel, perdón, al tiempo del Arca de Noé. El malvado prosperó. Otra historia, lo acabo de mencionar. Los habitantes de Babel, Dios les dijo repetidamente, no solo a Adán y Eva, sino se lo volvió a repetir a Noé y a sus hijos descendientes: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Pero qué hacen los habitantes de Babel? Hagámonos una torre que llegue hasta el cielo por si fuéramos esparcidos. Aquí nos quedamos. Y si Dios no hubiera intervenido, siguen prosperando. Sigues leyendo la Biblia, avanzas. Llegamos al tiempo, al final del libro de Génesis, con la vida de José. Y entramos a Éxodo. Y cuando muere José y la generación de José, dice que se levantó otro faraón que no apreció lo que José había hecho por ellos. Y entonces por 430 años este hombre y su pueblo en Egipto oprimen despiadadamente, explotan a los israelitas, los convierten en sus esclavos. Otra vez. Tiempo me falta para contarles de los hijos de Elí, primero de Samuel, otros. Nabal, otra tremenda historia en primero de Samuel 25. David, el ungido del Señor, y sus hombres padeciendo hambre por causa de una injusta persecución a manos del rey Saúl. Así que se ofrecen voluntariamente a cuidar las propiedades de un hombre que era objeto de muchos asaltos por parte de las bandas de salteadores que le quitaban sus cosechas, mataban sus obreros y le robaban sus ganados. David se ofrece, los protege, y después de un periodo de largo trabajo, este hombre llamado Nabal cosecha, pero en gran abundancia, muy rico el hombre. Y David le pide, pues compártenos algo, hemos tratado de
cuidar para que todo te vaya bien. Y el hombre les dice, ¿y ese quién es? La Biblia dice que ese hombre era un necio que prosperaba. En esos mismos años, el rey Saúl, en sus persecuciones contra David, tenía un siervo que se llamaba Doeg. Y dice la Biblia que en sus celos del rey Saúl, mandó que buscaran a David para matarlo. Y Doeg dice que cuando el rey Saúl estaba persiguiendo a David, supo que David había pasado por donde estaban los sacerdotes del Señor. Y en su locura el rey Saúl dice, ustedes están encubriendo a David. Nadie, dice el rey Saúl, nadie va a defender al rey. Alguien que tome la espada y los mate, dice, delante en el santuario del Señor. Y Doeg, dice el récord bíblico, en 1 Samuel capítulo 22, dice que él tomó la espada y mató a todos los sacerdotes del Señor. Por poquito extermina la línea sacerdotal. Uno solamente escapó. Otro impío. La semana pasada, al final de la enseñanza, leímos el Salmo 73, cómo Asaf comparte su frustración al ver la prosperidad de los impíos. Tiempo me falta para contarles de los reyes como Acab o Manasés. Se espantarían si no han leído esa historia, cómo se salieron con la suya algunos de esos malvadísimos hombres. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué se puede decir? Solo por citar uno de tantos ejemplos. Los sacerdotes y los líderes judíos que mandaron matar al Señor Jesús, parece que se salieron con la suya impunemente. Sí. La prosperidad de los impíos es una realidad con la que viven todos los creyentes. A todos los creyentes les ha tocado vivir a la vista de gente que es declaradamente mala, injusta, atroz y parece salirse con la suya. ¿Por qué? Se pregunta. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué, Señor, mientras uno trata de hacer las cosas bien, uno sufre y ellos prosperan? ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué prosperan y tú guardas silencio? Esa es una lucha que puede suceder en el corazón del creyente una y otra vez. Hoy voy a responder, hoy tengo 3 puntos en mi mensaje. En primer lugar, voy a hacer un breve resumen, un breve repaso de las razones por las que sufren los justos. Y luego vamos a contestar la pregunta ¿por qué prosperan los impíos? Y al final vamos a contestar la pregunta ¿por qué Dios no los castiga con prontitud? ¿Por qué no los castiga rápido? Bueno, hagamos primero entonces el resumen de por qué sufren los justos. Y cuando hemos estudiado este tema dijimos a grandes rasgos ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, los justos sufren por culpa de sus propios errores y pecados. Muchas veces los justos toman malas decisiones y pecan y eso trae consecuencias. Y aunque sean justos, enfrentan las consecuencias de sus pecados. Pero otras veces los justos sufren no por sus pecados, sino por los pecados de otros. No por cosas que ellos hicieron. Ellos son víctimas del abuso y del pecado de otra gente. A veces esa es la realidad. Por culpa de alguien más. Del pecado ajeno, podríamos decirlo así. Pero hay veces también que debemos reconocer que los justos sufren porque en los misterios de la soberanía de Dios, Él así lo permite. Y cuando le toca a una persona esa experiencia, es muy difícil de procesar. En el caso de la historia que vimos de Job, vimos cómo Job sufrió por los pecados, por ejemplo, de los ladrones que le quitaron su ganado, que mataron a sus siervos,
que Job sufre por las desgracias naturales que Satanás usó, que le cayó un rayo, que un torbellino destruyó la casa donde estaban sus hijos. Y en última instancia Job sufrió porque Dios lo estaba permitiendo. Entonces, hay múltiples razones por las que sufren los justos, porque Dios es soberano en sus propósitos, es misterioso y no alcanzamos a veces a entender. A veces malinterpretamos los atributos de Dios. Dios es benevolente y Dios es bondadoso, y las dos cosas no son lo mismo. La benevolencia significa el deseo que alguien sea feliz. Yo soy benevolente, es decir, yo hago lo que sea necesario para que otra persona sea feliz. Pero no es lo mismo ser benevolente que ser bondadoso o bueno. Dios es benevolente, pero por encima de su benevolencia está su bondad. Así que la prioridad de Dios es la misma que nosotros vemos reflejada en la mayoría de nosotros, los padres cuerdos. Los que tenemos hijos, preferimos que nuestros hijos no se salgan con la suya siendo felices, si ser felices implica que hagan cosas malas y lastimen a otros, ¿o no? Un padre cuerdo prefiere un millón de veces antes que sus hijos sufran un poco con tal de no hacerle daño a otros y no hacer un daño mayor. Porque la prioridad de nosotros, que los amamos y deseamos el bien mayor para nuestros hijos, no es que siempre sean felices, porque algunos van a querer ser felices a costa de otros, dañando a otros o dañándose a sí mismos. Déjame, es mi vida, yo sabré si me tomo todo ese licor, yo sabré si me drogo, a ti qué, es mi vida, ¿qué te afecta? Yo sabré cómo uso mi sexualidad, yo sabré lo que haga con mi vida, déjame, yo quiero ser sicario. Es un padre en su sano juicio, dice, no, yo no quiero que seas tú feliz haciendo esas cosas. Yo prefiero que no seas feliz, yo prefiero que seas bueno, que seas un buen hijo, que seas una persona de bien. Yo prefiero que trabajes y sudes la gota gorda como todos nosotros, a que robes, a que secuestres, a que mates. No, la felicidad no es el estándar más alto que un padre cuerdo tiene para sus hijos. Es el amor verdadero y la bondad. Y Dios es así con nosotros. Él muchas veces nos concede ser felices, pero antes que eso, Él quiere que prevalezca el balance de su justicia, de su bondad, de su amor. Y somos tantos que no alcanzamos a entender todas las ramificaciones en cómo nosotros nos entretejemos nuestras vidas unos con otros. Pero Dios tiene toda esa madeja en orden y toma en cuenta todos los seres humanos, porque a todos los aprecia. Llevan su imagen. Entonces, es un simple repaso de por qué sufren los justos. Es mucho más complejo el asunto de lo que entendemos. A veces por nuestra propia culpa, a veces por la culpa de otros, y a veces porque Dios es mucho más grande en sus planes de lo que nosotros alcanzamos a entender. Ahora, número 2, ¿por qué Dios permite que los malos prosperen? Ok, Dios permite que los justos sufran, pero ¿por qué tiene que prosperar los malos? Es como echarle limón a la herida, ¿no? Limón con sal. Ok, me duele sufrir, pero más me atormenta que ellos son malos y les va bien. Tanto que hemos orado para que Dios nos conceda un hijo, y ellos tienen hijos y los maltratan, los tiran, los regalan o hasta los matan. Tanto que nos hemos esforzado por conseguir un trabajo, cumplir y cuidarlos bien, y estos se sacan la lotería o reciben la herencia de un pariente bien ricote sin trabajar, y son unos baquetones, no quieren trabajar. ¿Por qué, Señor?
tanto, que, bueno, yo, Señor, ¿qué culpa tengo? Mis papás vivían en Estados Unidos y cuando fue a dar a luz se fue de vacaciones allá para Michoacán y allá tuve que nacer y ahora estoy batallando. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? En cambio, esos otros, mira, son ciudadanos y no quieren trabajar, ahí están en la calle pidiendo caridad. Viven de los cupones. Entonces, no solo atormenta al creyente el sufrimiento que vive, sino ver a otros que tienen privilegios y recursos y oportunidades y no les cuestan. Entonces, ¿por qué Dios permite que los malos prosperen? ¿Estar listos? 3 razones bíblicas. Este es un sermón más teológico que expositivo. Mire, número 1. Los malos prosperan en primer lugar porque la bondad de Dios ha hecho provisiones para todos los hombres, sin distinciones morales, si son buenos, si son malos, o son peores. Dios ha creado un universo bajo ciertos principios y leyes en donde todos pueden gozar y prosperar en una medida. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 5:45? Si no lo recuerdan, yo les ayudo. Dice el Señor Jesús: porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. El mismo sol sale para todos, decía la canción aquella, cuando yo era niño. Dios hizo un universo donde todos, en cierto modo, tienen la posibilidad de prosperar. Los teólogos le llaman a eso gracia común. Diga, gracia común. Gracia común. La gracia común es la bondad que Dios derrama sobre todos, justos e injustos. O como dice Hechos, mire lo que dice Hechos. Voy a leer para ustedes Hechos capítulo 14. El apóstol Pablo está en un viaje misionero con Bernabé y cuando llega a esa ciudad, él está predicando. Leo Hechos 14. En el versículo 15, y diciendo: varones, Pablo está predicando a los paganos. ¿Por qué hacen estas cosas? Se refiere a que ofrecían sacrificios a sus dioses griegos, a los ídolos. Y de paso, esos paganos vieron cómo el Señor Jesucristo, desde el cielo, por medio de Pablo, sanó a un hombre que estaba lisiado de nacimiento. Entonces, cuando los griegos vieron ese gran milagro, empezaron a hablar en un dialecto que Pablo no conocía y dijeron: nuestros dioses en forma de hombres están aquí. Y decían que uno era Zeus y que Bernabé, y el otro era Mercurio. Y empieza a haber un gran alboroto y la gente estaba diciendo en su dialecto: esos son nuestros dioses griegos, vamos a darles un sacrificio o vamos a darles una ofrenda de adoración. Pero Pablo no entendía nada. La gente empieza a tener un alboroto, ¡ay!, por el milagro. Y Pablo seguramente dijo: avivamiento, aquí se están convirtiendo por el milagro. Hasta que de algún modo él descubre, dice: oye, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? Y dice: ya descubrimos que ustedes son nuestros dioses, Zeus y Mercurio. ¿Qué? Y ahorita van a traer al sacerdote para que les sacrifique un toro. Entonces él dice: no. Y entonces les dice las palabras del versículo 15: varones, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres como ustedes. Les anunciamos el evangelio, las buenas noticias, para que se vuelvan de estas cosas vacías, vanas, a un Dios vivo, para que se arrepientan de esa idolatría, esa manera vacía de pensar, al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. No es que hay el Dios del cielo, el Dios de la tempestad, el Dios de la montaña. No, es uno solo Dios y Él es el que hizo todas las cosas. Dice además en el 16: el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. O sea, Dios los ha dejado a las naciones desde Babel. ¿Dónde nacen las naciones? Allá en Babel, Génesis 11. Él dice: en las generaciones pasadas ha permitido que las naciones sigan sus propios caminos, que cada uno haga lo que quiera.
No ha terminado. 17. Y sin embargo, a pesar de que las naciones han inventado dioses falsos, adoran a las piedras, adoran a las fuerzas de la naturaleza, son paganos, son promiscuos, son malvados las naciones, a pesar de eso, versículo 17, Dios no dejó de dar testimonio de sí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo Dios daba testimonio a las naciones en esas generaciones anteriores? Ahí dice el 17, ¿cómo? Dice, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien. ¿Haciéndole bien a quién? A todas las naciones. Y luego dice, dándonos lluvias del cielo. ¿Cuál era la forma en que subsistían las naciones de aquel tiempo? Agricultura, ganadería. ¿Qué les daba a Dios? Todas las condiciones necesarias para prosperar. Lluvias del cielo, cosechas. ¿Quién es el que hace crecer las plantas? Pregunto yo. ¿El campesino? ¿Saben que mucho de la subsistencia de las sociedades agrícolas dependen de la providencia de Dios? ¿Qué hace el campesino? ¿Plantar una semilla? ¿Qué más hace? Pues la cuida, pastor. Usted porque es niño bonito. Si fuera campesino sabría que es trabajo duro el del campesino, sembrar la semilla, regarla, abonarla, deshiervarla, hacer los surcos y luego cosecharla, desgranarla, venderla. No es cosa fácil. No crean, sé más de lo que se imaginan. He hecho más cosas de las que se imaginan. Claro que no es fácil el trabajo de un campesino, pero todo lo que el campesino hace no existiría sin la providencia de Dios. ¿Quién le da la semilla? ¿Quién la hace germinar? ¿Sabes que solo basta, sencillo, con Dios retenga un poquito la lluvia para que el campesino no tenga nada y luego que la desborde para que el campesino no tenga nada o lo pierda todo? ¿O no? Depende muchísimo de la providencia de Dios el éxito y la prosperidad de las naciones agrícolas, de las comunidades campesinas. Pero allí dice el texto, volviendo, que Dios nos hacía el bien a todas las naciones, daba lluvias del cielo y estaciones fructíferas. Diga, fructíferas. Si usted es un campesino, vive en una comunidad agrícola y tiene estaciones fructíferas, ¿qué más quiere? ¿No es eso el éxito de un campesino? Tanto éxito que dice el texto ahí, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. ¿Cuál es el punto de este versículo? La gracia común. Dios ha hecho el bien a todos los seres humanos. ¿Por qué prosperan los impíos? Por la misma razón que prosperan los no impíos, porque Dios es bondadoso con todos en términos generales al proveer medios para que las personas puedan salir adelante, producir y alegrarse por el esfuerzo de su trabajo. Entonces, en primer lugar, los impíos prosperan porque Dios ha hecho provisiones para todos sin distinción. Por eso Nabal, del que hablamos hace rato, también prosperaba, porque trabajaba y sembraba semilla. Segunda razón, ¿por qué prosperan los impíos? No todas las razones por las que los impíos prosperan son abusivas. Hay razones justificadas, como las que ya mencioné. Uno, por la gracia común, por la bondad universal de Dios. Segundo, muchas veces los que llamamos nosotros impíos, la gente sin temor de Dios y que hace maldades, prosperan no porque sean malos, sino porque, aunque nos cueste reconocer a nosotros, porque son buenos para hacer negocio. Hay principios. Si un impío le gusta trabajar y a un creyente es perezoso, aunque llore y diga, ¿por qué prosperan? Bueno, ¿verdad?
Y a veces nos cuesta reconocer. El Señor Jesús relató en Lucas 16 una parábola que le llaman la parábola del mayordomo infiel. Dice que había un hombre que tenía una gran entrada de recursos. Entonces que contrató un administrador, un mayordomo. Y que este hombre era infiel porque robaba de la productividad de su amo. Hasta que lo sorprendieron. Y le dice el amo: da cuentas de tu mayordomía, porque ya no serás mayordomo, porque te he hallado infiel. Así que le dice: ya te empezamos a hacer auditoría, ya sabemos que estás robando, recoge tus cosas, se acabó tu trabajo. Entonces en el relato el Señor Jesús dice: entonces este hombre, sabiendo que se acababa la fuente de su ganancia, empieza a hablarle a los proveedores de su amo. Le dice: ¿cuánto le debes a mi patrón? Tantos barriles de grano. ¿Cuántos? 5, ok, bórrale, nada más 3 le debes. Gracias. Aprovecha su última oportunidad para hacer movimientos y empieza a hacer negocios con ellos, porque él dice: a mí no me gusta acabar, es decir, no me gusta hacer trabajo muy pesado, y pedir limosna me da vergüenza. Dice: ¿qué voy a hacer? Entonces él trama una estrategia de negocio, y está mal lo que hizo, porque el Señor Jesucristo todo el tiempo lo llama malvado y el mayordomo infiel. Pero termina el Señor Jesús diciendo: aprender del mayordomo infiel. Dice: porque hay muchos hijos de este siglo que son más astutos que los hijos de luz. Y el Señor Jesús estaba hablando del dinero en el contexto de que hay que saber hacer inversiones, porque Él estaba diciéndoles: inviertan en el reino de los cielos. Porque los fariseos eran unos ladrones que amaban el dinero, pero se disfrazaban de siervos de Dios. ¿Cuál es el principio que estamos extrayendo del relato? El siguiente: no es correcto tampoco juzgar a toda la gente que no es creyente y que prosperan siempre por causas indebidas, porque muchos de ellos han tomado mejores decisiones que los creyentes. Muchos creyentes, cuando eran jóvenes, se les advirtió: estudia, prepárate, aprovecha mejor para que no batalles. ¿Y qué dijeron? No. Y algunos ya eran creyentes, dijeron: no, la mano de Dios está sobre mí, prepárate. Pero no hicieron caso. Pasan los años, los alcanza la vida, y el otro, que no es creyente, es pagano, toma mejores decisiones, se prepara, aprende a hacer negocios dentro del marco de la ley y le empieza a ir bien. Y ahora el creyente está batallando semana tras semana, vive de cheque en cheque, y al otro prosperar. Entonces, ¿realmente es por causa de la maldad? No siempre. Muchos injustos saben administrar, saben negociar, saben tomar mejores decisiones en cuanto a los bienes terrenales que muchos creyentes. Muchas veces los impíos prosperan no por el mal que hacen, sino por las buenas decisiones financieras. En términos de moralidad, de espiritualidad, son un desastre esas personas, pero en términos financieros, a veces educativos, en términos laborales, empresariales y sociales, hicieron mejores decisiones que muchos creyentes que siguen sufriendo por sus malas decisiones. Debemos ser justos. Eso también existe, ¿o no? Tercera razón: pero no todos son así. Hay unos que sí son ricos porque son malos. Secuestran, malversan fondos, asaltan, y otros negocios que no les quiero dar ideas, ¿verdad? Y se enriquecen. Y ahí es donde nos hacemos la pregunta: entonces, ¿por qué ahí, en esos casos, qué? Pues estamos hablando de la gracia común, de las oportunidades que hay para todos y de la sabiduría financiera, educativa, laboral, que unos aprovechan más que otros, sean o no creyentes. Ahora estamos hablando por qué Dios deja que algunos hagan el mal y se salgan con la suya. ¿Saben por qué?
No porque Dios esté de acuerdo con lo que hacen, no porque Dios no se dé cuenta lo que hacen, sino por la sencilla razón que Dios es misericordioso y paciente para con los impíos. Quiero que vayan a Romanos capítulo 2 conmigo. Romanos 2. En Romanos 2, versículo 4, al final del capítulo 1 en Romanos, dice la Biblia, dice así, Romanos 1, al final, versículo 32, dice, está hablando de todos los malos, pero los más malos. Solo para que se den una idea. En el 28 de Romanos 1, 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Imagínense esta lista. Esta es la lotería del infierno, ¿verdad? Entonces, todos los peores. 32. Los cuales, ese tipo de personas, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, los impíos saben que están haciendo mal, pero no les importa, dice aquí el texto. No solo las hacen, todas esas cosas, sino también que dan su aprobación a los que las practican. El gremio de los ladrones. ¿Usted también robó? Véngase, bienvenido al club. Aquí le vamos a dar unas clasecitas para que perfeccione su talento. Y empiezan a celebrar y a alentar a otros que hacen la maldad. Prosperan los impíos, ¿verdad? Ahora en el capítulo 2, el argumento de Pablo sigue dice, desde el 1 hasta el 5, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios, dice, justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? O tienes, aquí viene el versículo 4, o tienes en poco las riquezas de su bondad. ¿Oye lo que está diciendo? Unos son muy malos y otros dicen que malos son, pero hacen lo mismo. Dice, versículo 4, tienes en poco las riquezas de su bondad, la de Dios. Tolerancia, ¿qué es tolerancia para usted? Estás indignado, ¿no? Pero te aguantas. Lo toleras. Tú ves a un hijo que se gana un diploma, te deleitas. Pero ves a otro niño que viene y lo golpea, te dan ganas de ponerles su merecido, ¿verdad? Pero te contienes. Eso es tolerancia. Estás viendo una injusticia, una maldad, aguantas. Dios siente lo mismo. Dios es bondadoso, o sea, Dios sigue haciendo bienes a los malvados, como cuáles, le sigue dando lluvia a su tiempo, cosechas, le sigue dando trabajo, le dieron el crédito, le dieron la beca, le dieron la residencia. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque Dios sigue siendo bondadoso. Y hace cosas malas, Dios sigue siendo tolerante. Cuando alguien hace lo malo, despierta el enojo de Dios. Se merece el castigo de Dios, ¿no es cierto? ¿Y saben qué le da a Dios en lugar de castigo? Retiene su castigo Dios, su ira, dice, me voy a esperar. Como Dios nos enseña en Romanos 12, vence con el bien el
Ellos hacen el mal, ¿y qué les hace Dios a ellos? Bienes. ¿Entiende? Así como Dios nos dice, vence con el bien y el mal, para que a esos que te hacen daño, tú les haces el bien, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Le va a entrar el remordimiento, la tristeza de ver que ellos te hacen mal y tú les haces bien. Pues Dios pone el ejemplo. Ellos hacen mal, ¿y qué les hace Dios? Les hace el bien. ¿Con qué intención? Crear convicción de pecado para traerlos ¿a qué? Al arrepentimiento. Eso es lo que dice el 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, de su tolerancia, de su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Hubo un albañil que yo conocí. Esto sucedió allá en México. Se acercó a la iglesia, oyó, vino un tiempo a la iglesia y después se apartó. Se entregó a todo tipo de maldades. Era un tranza, un ladrón, un injusto, mentiroso, un adúltero. Y cuando se le confrontaba, decía, hey, estás mal, estás pecando contra Dios, arrepiéntete, Dios te da tiempo para que te arrepientas. ¿Sabe qué decía él? Pues, ¿de qué me arrepiento? Yo soy el consentido de Dios. Mira todo lo que hago y todo me sale bien. Seguro Dios estaba muy contento conmigo, no ha de ser tan malo, mira. Todo lo que emprendo prospera. Engaño a mi mujer, ni cuenta se da. Hago trampa, nunca me cachan. Ni los del gobierno. Yo soy el consentido de Dios. Esa es la dinámica. Malinterpreta el impío la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios, que Dios le ha expresado con la intención de que lo guíe al arrepentimiento. ¿Pero qué dice el impío? Pues, ¿de qué me arrepiento si Dios me está premiando? Por algo será, ¿no? Lo único que sucede, según el versículo 5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando. ¿Qué es acumular para usted? Apilando, ¿verdad? Uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. ¿Acumulando qué? Ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué prosperan los impíos y Dios parece no hacer nada? Porque Él es misericordioso y quiere darles oportunidad para que se arrepientan. ¿Pero por qué Dios haría eso si son muy malos? Malos, 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 requete malos. ¿Verdad? ¿Por qué lo haría Dios? Porque los ama. Porque Dios no es como usted y como yo. Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:10. ¿Cuántos han tenido hijos? Levanten la mano. Cuando nacieron tus hijos y eran bebés, ¿no eran tiernos? ¿No eran dulces? ¿Cuántos tuvieron más de un hijo? Levanten la mano. Más de un hijo. No se asusten, no voy a preguntar más de eso, ¿ok? Cuando nació un hijo y luego nació el segundo, ¿verdad que eran diferentes? ¿Se notó la diferencia? ¿Pero de todos modos eran adorables? ¿O no? Bueno, yo sé que hay unos cuantos especiales, pero en términos generales son un deleite los bebés. Qué bonito, ¿verdad? Nomás espérate a que crezcan. ¿Saben ustedes que aquí, cerquita de nosotros, en la prisión de San Quintín, ¿han oído de esa? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Es la prisión de más alta seguridad en todo Estados Unidos. Aquí está cerquita de nosotros. Los peores seres humanos que han pisado Estados Unidos y han sido atrapados están ahí. Más de 700 hombres esperan la ejecución, la pena de muerte en esa prisión. No quieren saber por qué. Esos fueron bebés también. Si tú fueras la madre, el padre de uno de ellos, ¿no te pesaría? ¿No te pesaría? ¿Qué tal si uno de los nuestros terminase ahí?
la nación quiere que los ejecuten y que se haga justicia. Pero usted, que es la madre, el padre de esa persona, que ha experimentado la misericordia y el perdón de Dios, ¿qué quiere para su bebé? ¿Verdad? Que se arrepienta. ¿O no? Ese es el corazón de Dios por todos los pecadores. Por eso detiene su juicio, porque es misericordioso. ¿Qué es la misericordia? Es la compasión de Dios por nuestra miseria, que lo hace actuar, detener su ira, y en lugar de darnos lo que nos merecemos, ¿qué nos merecemos? La muerte y la condenación, nos da lo que no nos merecemos, su bondad y su paciencia. ¿Captan eso? Dios extiende su paciente misericordia hacia los que prosperan haciendo el mal, esperando que se arrepientan, para que no perezcan eternamente. Así que el hecho de que los malos prosperen haciendo el mal no significa que Dios no se dé cuenta, ni tampoco que esté de acuerdo con lo que hacen. Por último, entonces, ¿por qué Dios no evita a los malos que hagan el mal? ¿Por qué Dios al menos no los castiga con prontitud? Vivimos en un universo donde Dios creó un orden jerárquico. Si un presidente declara la guerra, un rey declara la guerra, todos los súbditos, todos los ciudadanos ahora están en guerra, aunque sean pacifistas, ¿o no? Porque hay un orden de la administración de la autoridad en el universo de Dios. Si un padre no paga la renta de manera consecutiva, ¿qué hacen con él y su familia? Y sus hijos salen perjudicados, ¿sí o no? Porque en el diseño de la administración de Dios, de la autoridad y de la justicia, las personas que están en autoridad fallan, inocentes salen perjudicados. Y cuando son malos los que están en autoridad, sufren más los que están debajo de esa línea, sin importar si son buenos o malos. Pero aquí viene la noticia. Escuchen. Si Dios castiga con prontitud la maldad de unos pecadores, ¿por qué a unos pecadores sí los tiene Dios que castigar rápidamente y a otros no? Porque el Señor Jesús dijo: no hay bueno ni uno, sino solo Dios. En otro lado la Escritura dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Desde nuestra perspectiva pecaminosa, nosotros cuando llamamos a alguien impío, nos referimos a los que son muy malos. ¿Comparados con quién? Con nosotros. ¿O no? No, yo no soy tan malo. Malo ese, mira, ese sí es malo. Pero si alguien fuera más bueno que nosotros, ¿de qué lado estaríamos nosotros? ¿Captan eso? Así que si Dios hiciera justicia express, castigara inmediatamente al impío, ¿cuál es la mala noticia? Todos nos vamos. ¿No? ¿No? Porque los estándares de justicia, de bondad y de perfección de Dios son supremos, son absolutos, son mucho más altos que los nuestros. Así que si Dios hiciera justicia rápido, castigando a aquellos porque son más malos que nosotros, todos estaríamos en el San Quintín de Dios, esperando ahí la hora. Y lo estamos. Y lo estamos. Todos estamos bajo la ira de Dios. La diferencia es que para algunos de nosotros hemos aceptado el sacrificio de Cristo que paga nuestros delitos. ¿Entienden? Esa es la diferencia. ¿Acaso no han leído las páginas de la Escritura? No solo hay impíos que prosperan haciendo el mal, sino la Biblia también nos da muchas historias de justos que actuaron impíamente. Por si tienen mala memoria, les recuerdo.
¿Se acuerdan de Noé? Para un justo que halló gracia delante de los ojos del Señor, el único con su familia que sobrevive la maldad antes prediluviana, antes del diluvio. ¿Qué hace Noé cuando se baja del arca? Planta una viña. Algunos recuerdan la historia, otros no la conocen. Dice la Biblia que se emborrachó, como dicen allá de donde yo vengo, hasta las cachas. Se ahogó en alcohol, que quedó, como dicen en Guatemala, en pelotas. Se desnudó y quedó ahí. Y fue una vergüenza para Dios y para su familia. Un justo actuando impíamente. Abraham, el padre de la fe, llega a Egipto, miente. Su hijo Isaac, en Gerar, miente. El hijo de Isaac, Jacob, miente una y otra vez. Un descarado, a su propio padre ciego y anciano lo engaña. Creyentes actuando impíamente. Los hijos, los amables y adorables hijos de Jacob, Simeón y Leví, de donde van a venir los levitas, los sacerdotes, ellos engañan a Siquem, su padre, y a toda la aldea de ellos, haciendo que se circunciden, y en el 8º día, cuando más dolor tenían, llegan ellos con espadas y masacran a toda una aldea. La masacran los creyentes. Judá se entera que su nuera fornicó. ¿Qué hacemos con ella?, preguntan. Judá dice: quémenla viva. Ay, Judá, qué misericordioso. Y cuando la van a agarrar para quemarla, ella le dice: momento, antes que me quemen, vayan y díganle al suegro que el que me embarazó es el dueño de estas cosas. Llévenle este anillo y este, bueno, no era un anillo, pero equivalía a eso. Y se da cuenta que fue él el que la embarazó incestuosamente, buscando una prostituta, la confunde y ella guarda silencio y él la embaraza. Judá, de quien vendría el Mesías. Moisés, el libertador, ¿qué hizo con el egipcio? Vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y lo entierra debajo de la arena. Aarón, el sumo sacerdote, talentoso para el buril, para la arquitectura. Moisés allá en la cima de la montaña, y el pueblo le propone a Aarón: Aarón, tú eres el mejor arquitecto, haznos un favor. ¿Cuál favor? Un becerro de oro. No puedo. ¿Por qué? ¿Porque la ley lo manda? No, porque me falta oro. Pero si me traen los aretes y los anillos, la cadenita, la medallita, se los hago. Van a ver quién es quién. David, ni les cuento. Pedro: yo, Señor, contigo hasta la muerte. Solo necesitamos leer la Biblia. No solo hay impíos, no solo hay impíos que se ensañan y prosperan, sino que todos los justos, excepto uno, el Señor Jesús, actuaron impíamente. Así que si Dios es estrictamente justo y castiga a los impíos por su impiedad, no sé cuántos de ustedes ya hicieron su testamento. Ahora, ¿por qué Dios debería tener paciencia a esperar para no castigar a un impío, esperando que se arrepienta, como la mayoría de ustedes ya se han arrepentido y han confiado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para pagar sus deudas ante Dios? Dice: yo ya la hice, gloria a Dios, me muero, yo me voy al cielo con el Señor. Porque Dios sí tuvo que esperar por ti y no debe esperar por los otros. Vamos a Primero de Reyes, terminar la historia con donde empezamos. En Primero de Reyes 21 dice, versículo 17. Primero de Reyes 21:17. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita, diciendo:
levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo: así dice el Señor, ¿has asesinado y además has tomado posesión de la viña? También le hablarás diciendo: así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has encontrado, enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. He aquí, traeré mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, todo siervo como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabot, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira, porque has hecho pecar a Israel, dice el Señor. También de Jezabel, su esposa, ha hablado el Señor diciendo: los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Sí, uno lee esta historia y dice: eso se lo ganó, maldito. Amén, Señor. Esa profecía sí me gustó. Si tú hubieras sido hijo de Nabot, ¿no te hubiera dado gusto oír esa profecía? La esposa viuda de Nabot no solo es viuda, sino que ahora es pordiosera, ya no tiene tierra donde vivir. Oyen la profecía y ¿qué dicen? Amén. Lo menos que le puede pasar a ese indigno, todo el mal que ha hecho. Empiezas a sentir un poco de paz, ¿verdad? Hasta que llegas al versículo 27. ¿Ya leyeron el 27? ¿O no lo brincamos? Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes, señal de duelo, y ayunó. Se acostó con el cilicio. Eran mantos, eran ropas así hechas de tela muy burda, que lastimaba, quemaba, calaba, raspaba. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. Le pegó la profecía. Él sabía que el Dios de Elías cumplía lo que decía. 28. Entonces la palabra del Señor vino a Elías tisbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Qué hizo Dios con Acab? Le extendió su misericordia. Aquí es donde el Dios de Israel como que no nos deja contentos. También que íbamos, ya le iba a dar su merecido, ese malvado. Y ahora, como se humilló, bueno, de perdida con su hijo, dice. En 2 de Reyes 9, hay unas páginas adelante, dice la Escritura, versículo 24, 2 Reyes 9, 24, leo: y Jehú entesó su arco con toda su fuerza e hirió a Joram. Este es el hijo de Acab. Acab ya murió hace tiempo. Jehú entesó su arco con toda su fuerza e hirió a Joram en la espalda, y la flecha salió por su corazón. ¿Se imagina eso? ¡Ah! Salió por su corazón la flecha. Sigo leyendo. Y se desplomó en su carro. Entonces Jehú dijo a su oficial Bidkar: tómalo y tíralo en la porción del campo de Nabot de Jezreel, pues recuerdo cuando tú y yo íbamos juntos montados detrás de su padre Acab, que el Señor pronunció esta sentencia contra él. Ayer ciertamente he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, declaró el Señor, y te recompensaré en este campo, declaró el Señor. Ahora pues, tómalo y tíralo en el campo conforme a la palabra del Señor. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio esto, huyó por el camino. El 28 dice: entonces sus siervos
Lo llevaron en carro a Jerusalén, y el 29 dice: en el año 11 de Joram, hijo de Acab, Ocosías había comenzado a reinar sobre Judá. Y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel, entonces mata al hijo de Acab, pero Jezabel, la esposa de Acab, todavía vive. Y se va Jehú al palacio de Acab. Ya Acab había muerto, solo quedaba la esposa, Jezabel. Estoy en el 29. 30, y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. 32, entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba, y él dijo: échenla abajo. Y la empujaron, la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo: encárguense ahora de esa maldita y entiérrenla, pues era hija del rey, de un rey. Y fueron para enterrarla, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber, y él dijo: esta es la palabra del Señor que había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo, en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. ¿Hizo justicia a Dios o no? ¿Hizo justicia a Dios o no? A su tiempo. A su tiempo. Esa es la historia. ¿Por qué prosperan los impíos? Porque Dios es justo y porque Dios es misericordioso. Porque Dios les quiere dar la oportunidad que le dio a los demás para que se arrepientan. Y porque Dios es misericordioso y contiene su ira para que tengan ese tiempo para arrepentirse. El Señor Jesús va en Lucas 13 y sus discípulos le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué mueren algunas personas tempranamente? Y Jesús dice: ¿ustedes creen que los galileos que mató Pilato en el templo murieron porque eran malvados? De cierto les digo, ustedes perecerán igualmente si no se arrepienten. La oportunidad para cada uno de nosotros cuando vemos que los malvados prosperan es arrepentirnos continuamente, mantener una actitud arrepentida y esperar la justicia de Dios, que va a ser satisfecha ya sea en la cruz de Cristo, si estos se arrepienten, aunque no queramos que se arrepienten como Jonás, pero si se arrepienten, bueno, la misma misericordia que recibimos nosotros. Y si no, en el tiempo del Señor, como con Joram el hijo de Acab y Jezabel, Dios hará justicia. Escúchame, si tú has hecho muchas maldades, escúchame, todavía tienes tiempo, todavía hay tiempo para que te arrepientas. Dios puede perdonar tus pecados y cambiar tu vida, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia y de paz. Arrepiéntete, arrepiéntete. Si tú me ves por la pantalla, todavía hay tiempo. Segundo, si eres creyente, descansa en la justicia de Dios. Él sabrá aplicarla a su tiempo. Nadie va a salir impune. Descansa. Un creyente de manera pasiva confía y espera en la justicia de Dios, y de manera activa en lo que dependa de él bajo el marco de la legalidad. Un creyente debe esforzarse en pro de la justicia. Si tú ves que una injusticia se comete y puedes hacer algo, interven, no seas cobarde. Pero no cometas injusticia en el proceso. Y si has hecho lo que está en tu mano para hacer lo que es justo y defender al desvalido, al que no tiene voz o fuerzas, y no puedes hacer más, entonces descansa en la justicia de Dios. No te vengues, da lugar a la venganza de Dios. Para eso Dios puso al gobierno, para impartir justicia. Nosotros debemos ser agentes de la justicia dentro del marco de la ley, respetando la autoridad civil que Dios nos ha dado.
Y cuando se rebasa nuestra capacidad para ayudar, confiar en la justicia de Dios. Y en lo que depende de nosotros, arrepentirnos de nuestros pecados.